buenas y que Dios les bendiga a todos. Hemos estado un poco alejados, ¿verdad?, de nuestros encuentros. Un poco que exceso de trabajo, situaciones con el fluido eléctrico, los cortes de luz. Estamos ya casi que luchando por un Guinness. Y un huracán llamado Rafael se preveía que pasaría y, vamos a decir, arrasando con todo a su paso, así tal cual lo hizo. Y nuevamente los cortes de energía y bueno, una carga de trabajo que se pensó ser unas pequeñas vacaciones, no llegaron a hacerlo. Se frustró el plan. Pero siempre hay algo nuevo, algo que va saliendo. Y es la carta en la que casi 500 y tantos belgas han dado vamos a decir, a la luz pública, apostatando de la fe católica romana. Déjenme decirle que la apostasía no es un juego. La apostasía es decir, desbautíceme. Ya yo no creo en esto, desbautíceme, no quiero seguir perteneciendo a esa monarquía. Porque la Iglesia Católica Romana es parecida o peor incluso que una monarquía. Perdonen, no es una crítica destructiva, sino que ya en estos tiempos una infalibilidad papal trae más problemas que beneficios. Y todo se desarrolla hace unos meses, cuando Lux Selkz, que es el rector de la Universidad Católica de Lovaina, desea hacer una celebración por el 600 aniversario, que fue, bueno, el motivo oficial del obispo de Roma, Francisco, a Bélgica. Este señor Lux Selkz, por lo general cuando se recibe, ustedes saben que Roma es como un péndulo, siempre se los he dicho, pero un péndulo que tiene una cuchilla debajo. Si pasas en el tiempo correcto, no te pasa nada. Si pasas en el momento en que quiere cambiar hacia la izquierda y te encuentras allí, pues te corta la cabeza, como sucedió ahora con ¿se acuerdan las bendiciones a las parejas homosexuales? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan esto que el Papa lo autoriza? Bueno, pues le dice a África, ustedes no están obligados a hacerlo. Entonces va de un extremo al otro. Y decide, bueno, Bélgica, los belgas siempre han sido muy tranquilos. Bélgica es un país muy afable, muy cariñoso. Realmente no es un país problemático. Nunca lo ha sido. Incluso cuando lo son con todo, porque fíjense que el título de los reyes de la monarquía, el título oficial de los monarcas belgas, no son reyes de Bélgica, sino reyes de los belgas. Hay que saber que hay una diferencia muy grande. El rey de España es rey de España, no de los españoles, sino de España. Y con Bélgica pasó, no, rey de los belgas, no del territorio belga, que recae, por supuesto, en un primer ministro. O sea, ellos hacen las cosas, cuando las hacen a lo grande, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues se supone que cuando una personalidad llega, y mucho más un hombre santo, se le dice santo padre, las dos palabras que a Jesús no le gustaba oír de nadie, ni santo, ni bueno, ni padre. Pero bueno, se piensa que la tesitura va a ser buena, la acogida va a ser un poco, como digo yo, a la francesa, que es guardártelo todo dentro y decir lo que quieren la camaradería oír, el protocolo. Y se empieza a torcer el viaje desde la llegada de Francisco, porque Lux Selkz, el rector de la Universidad Católica de Lovaina, lo primero que dice públicamente es que hay que hablar de los abusos. Y dice que los abusos, el escándalo de los abusos, han debilitado tanto la autoridad moral de la Iglesia que haría bien en reformarse si quería recuperar la credibilidad y la relevancia. Ya eso a Francisco le va cayendo como una gota fría. Lo digo porque muchos obispos que viajaron no nos esperábamos esa acogida de Bélgica. Fue una acogida, déjenme decirle,
muy sentida, una acogida muy fraterna, pero una acogida en la que se dicen las verdades en la cara, que eso no se había hecho nunca, o casi nunca. Todos se hablan en privado, pero no, los belgas dijeron, esto hay que hablarlo en público. Siéntese usted en el asiento, en el más grande que haya si desea, pero va a oír. ¿Cómo comenzó el día? Bueno, ya esto Luxels lo dijo y le da la bienvenida. Bueno, al arribo de Francisco, le da la bienvenida al rey Felipe en el castillo de Lequén. El castillo de Lequén es la residencia de la familia real belga, o sea, en privado, una visita, una cita privada. Pero Felipe tampoco se corta, el rey de los belgas tampoco se corta, y empieza a hablar y a citar los escándalos de los abusos, de las adopciones forzadas, y le exige a la iglesia que trabaje sin cesar para expiar los crímenes y ayudar a las víctimas a sanar. Ahí ya se cayó completamente el sentido santo de la bienvenida. Y un poco que yo me imagino que a Francisco, a todos nos duele que nos digan las verdades a la cara, pero hay que tener humildad para oírlas. Eso fue antes de que Francisco se reuniera con las personas que habían sido perjudicadas por la Iglesia Católica en México. Hombres y mujeres que fueron violados por sacerdotes desde que eran niños. Hay 17 supervivientes de abusos, incluso han hecho una especie de páginas web, de organizaciones para promover esto. Estas personas se reúnen con Francisco 2 horas el viernes por la tarde. Y lo que le hablaron fue todos sus traumas, la vergüenza, el dolor, exigen la reparación de la iglesia. Como ya se le había dado por todas partes a Francisco, y todavía no hemos hablado de lo que dijo el primer ministro, Francisco pide perdón y prometió hacer todo lo posible para que los abusos no vuelvan a repetirse. Y dice que esta es nuestra vergüenza, cito, esta es nuestra vergüenza y humillación. Esas fueron las primeras declaraciones públicas que él hace llegando a Bélgica. Pero ya había visitado países con un legado de abusos eclesiásticos horrible, porque en el 2018 pide disculpas a los supervivientes de abuso en Irlanda. Y en el 2022, cuando hace su viaje a Canadá, recuerden que habla de los internados para los daños a las generaciones de los indígenas. Para que vean cómo era la cuestión de perdón, no se olvida tan fácil, o pedimos o no pedimos. No, Francisco pidió perdón porque él es, siempre lo he dicho, no actuamos a motu propio. Francisco no ha violado a nadie, no ha abusado a nadie. El rey de España no ha matado a nadie, no mató a ningún indio, pero recae sobre nuestras cabezas la responsabilidad por la institución que ha prevalecido siempre. O sea, nosotros no somos hombres que actuamos a voluntad. Actuamos representando una institución. Y cuando las personas me preguntan sobre esto, les digo, bueno, ¿ustedes se imaginan que ahora venga alguien y diga partido nazi nuevamente? No, pero es que no, eso es imposible. Bueno, pero no es Hitler a lo mejor el que viene, a lo mejor viene otro líder del partido nazi y no quiere matar a los judíos. A lo mejor quiere hacer algo un poco más moderado. Pues eso dice, pero no, si lo que tiene que pedir disculpas a Alemania. Bueno, pues las pidió porque representa al Estado alemán. La Merkel, cuando pidió el perdón nuevamente a los judíos, que siempre estuvieron pidiendo perdón, los alemanes piden perdón y lo hacen con una humildad tremenda. Lo hacía, ella ni siquiera sabía lo que había pasado en el Holocausto. Bueno, lo sabe por la historia, pero no participó en ningún campo de concentración ni estuvo en Auschwitz, pero pide perdón por el Estado, a nombre del Estado que ella representa. Como yo represento un patriarcado, una iglesia, como el obispo de Roma representa una iglesia y una institución llamada papado. Bien. Este fue uno de los discursos del Papa. Fue mordaz. La prensa lo ha catalogado así, mordaz. Jamás se ha pronunciado un discurso así, como bien les decía. El tono lo subraya cuando sale el problema nuevamente de los escándalos
2 décadas de revelaciones de abusos, encubrimiento sistemático, y dicen que han devastado, muchos de los sacerdotes dicen que han devastado la credibilidad de la iglesia y contribuyeron al declive general del catolicismo y de su influencia en Bélgica. Las víctimas se sintieron bien, siempre dijeron hasta cierto punto, pero el problema es sí, me pides perdón y el perdón lo es todo. Bueno, sí, el perdón lo es todo, realmente. Bueno, pero el tratamiento que yo estoy recibiendo todavía con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas, con cómo yo desarrollo mi vida, ¿eso quién lo paga? Si las pensiones, o sea, yo tengo que de mi trabajo curarme yo por el daño que me hicieron otros, porque la iglesia no paga. El que quiera creerse que la iglesia paga así a todo el mundo, ven y te doy dinero. Y los que tratan de torcer y decir estas personas lo que quieren es dinero y no disculpas, lo que están es buscando dinero, pues les voy a decir algo, señores, los tratamientos para estas personas de abusos, ¿quién los tiene que pagar? ¿Los que lo abusaron o ellos de su bolsillo? No lo tiene que pagar el que lo abusó, no de su bolsillo, ustedes me perdonan. Y siempre tratan de torcer los vaticanistas y yo siempre digo, por favor, vamos a hablar francamente, no vamos a hablar defendiendo lo indefendible. Si a usted lo abusó un policía, el policía es el que tiene que indemnizarlo, no usted de su bolsillo. Pero la iglesia no quiere soltar dinero. Incluso Cohen Van Sumer afirma que es uno de los vamos a decir, de las voces más autorizadas sobre este tema, porque vivió los abusos. Afirma que era esencial que la iglesia ofrezca la indemnización económica, que tienen que ser sustanciales para mantener ese proceso. Bueno, ¿qué dice Van Sumer? Dice, cito, si se quiere avanzar hacia el perdón y la reconciliación, no basta con decir lo siento, sino que hay que asumir las consecuencias que conlleva y se deben compensar los daños. Eso lo dijo Van Sumer. Dijo que hasta ahora lo que la iglesia belga había pagado equivalía a una limosna y que la indemnización que recibió por sus abusos ni siquiera cubrían los gastos de su terapia. Recuerden que son 17 las que se reunieron con el Papa, pero son más de 500 los abusados. El Papa, según los voceros, el Papa pudo escuchar y acercarse a su sufrimiento, expresó gratitud por su valentía, el sentimiento de vergüenza por lo que sufrieron de niños a causa de los sacerdotes a los que fueron confiados, tomó nota de las peticiones que le hicieron para que pueda estudiarlas. Y aquí, o sea, ese intento cordial de voy a estudiar si les pago o no, deja mucho que desear. O sea, en lo que pasó en Bélgica, yo siempre he dicho y les he dicho a ustedes, nosotros siempre vamos a considerar como obispo de Roma el que salga en la fumata blanca. Punto. Nosotros no vamos a hacer la carne que se lanza para los sedevacantistas, ni nada de esto, ni los que se quieren tener ya el título de San Pedro. No, eso es de San Pedro, es Francisco. Nos guste o no nos guste el viejito, como yo le digo con cariño, porque tiene realmente 89 años, no se le puede pedir tampoco que tenga un pensamiento actual. Pero Francisco nos caiga gordo, nos caiga suave, o haya quienes les encante, sean su club de fan, o haya quienes le odien, que yo digo no le odien, es el Papa de Roma. Yo no le digo Papa porque Cristo dijo no le digan padre a nadie. Yo le llamo obispo de Roma, que es su título. Y nunca le he llamado a una ofensa. Pero cuando ves estos casos, por lo que se produce, les estoy haciendo esta historia para que vean lo que se va produciendo en las personas. Bueno, él tomó nota, estudiaremos, siempre Roma hace lo mismo. Estos son 6.000 dicasterios y de que llega una carta usted la envía y ya se hace polvo. Entonces el Papa da una misa, una única misa, y en esa única misa que hace en Bélgica, lo hace y exige que los sacerdotes que abusan de los jóvenes sean castigados, que la jerarquía eclesiástica deje de encubrir los crímenes. Bueno, concluye una visita que ya se dijo como problemática Bélgica el domingo. No sin antes haber ido a la universidad a hablar con los chicos, donde dijo que eso de que la mujer quiere ser hombre, que no puede ser. Bueno, la fue embarrando de una manera que era ya, le soy sincero, yo ya no quería leer ni la prensa ni ver lo que salía. Revisó
algunos temas clave, algunos temas muy espinosos. Y comienza entonces, además de ya todo lo que había despotricado de la mujer, todo lo que había despotricado de los homosexuales, todo lo que había despotricado de los médicos que hacen el aborto, después de que había ya hablado de todo el mundo menos de él, un sacerdote cuando le pregunta, él dijo que sobre Balduino, el rey de Bélgica, que era un santo porque había abdicado por un día en el año 90. ¿Qué pasa? En el año 90 se pasa una ley en Bélgica y se aprueba para el aborto. Pero hay como que vamos a decir, como que una cosa simbólica, que el rey firma todas las leyes. Pero es simbólica, es una cosa, es una formalidad. Y el rey Balduino abdica por un día para no firmar esa ley. Entonces el Papa dice que es un santo, que su beatificación está en proceso y que se necesita un político que use pantalones para hacer esto de abdicar. Y un sacerdote ya cuando oye estas cosas, que lo dijo en el avión, dice, bueno, los mismos pantalones que debería tener usted para abdicar, porque desde Benedicto hasta ahora no ha habido un papa que tome toro por los cuernos. Por lo tanto, si se necesita coraje, usted debería ser el primero en tener coraje y abdicar. Y ahí viene el primer problema. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, después que habló de las mujeres, que yo no sé, no entiendo qué tenía que ver esto, lo habla con los jóvenes universitarios. Cuando usted tiene jóvenes universitarios, usted tiene que saber lo que los jóvenes dentro de una universidad piensan. No puede ir con un grillete en la mano a atar la libertad de los jóvenes. Y mucho menos hablar de jóvenes que están ahí, que son homosexuales, y mujeres que están, además de esto, siendo estudiantes de derecho, de humanidad, bueno, de tantas cosas. Y decir que eso de que la mujer quiere ser un hombre, que eso no puede ser. Ya había hablado en Roma de que los cuchicheos y los chismes eran cosas de mujeres. Bueno, el caso es que hace poquito, cuando yo traté de tener un tiempito vacacional que no se tuvo, de descanso, no vacacional, de descanso, un poco de redes para centrarme en libros que estoy haciendo, otros materiales que me interesan mucho, pues sale una carta de 500 belgas, que es la apostasía, que están pidiendo una carta de apóstatas de la iglesia, quieren salirse de ahí. El Papa, para echarle más fuego al asunto, dice que ya eso se había escrito desde antes de que él hablara. O sea, ya cambia el tono. Ven que es un péndulo. Primero voy con humildad. No, mire que ustedes llego a Roma. No, esto no es así. El caso es que sea Francisco en su soberbia, a Pedro siempre le acompañaba la soberbia. Eso no lo vamos a quitar de ningún papa, ni de nosotros mismos. Pero el problema es que se te están yendo 500 y no lo estás viendo. No te interesa. El caso es que no se ha logrado decirle a estos 500 lo que se debería decir. Y aquí es a donde yo voy. Cuando 500 personas se van de la iglesia porque descubrieron otra religión que les conviniese más, bueno, se puede entender. Mire, yo quiero ser musulmán, pero no quiero ser judío, pero tienen que quitarme el bautizo. Cosa que en la práctica no influye. Usted deja de ser bautizado, usted deja de ser creyente cuando deja de creer en Cristo. No hace falta un documento, una formalidad. Pero cuando se van 500 porque tú los maltrataste, cuando se van 500 porque tú los heriste, lo mejor que puedes hacer no es dejar que se vayan, no. No es decir, váyanse, no. Es, aunque deseen irse, hablarles, pedirles perdón, tratar de tener una dinámica de conciliación, y Roma no la ha tenido. Desafortunado para Francisco cuando dijo ya ese documento estaba escrito desde antes que yo hablara, como que era una encerrona que le estaban haciendo. Pues esto no caló bien, no gustó, no gusta, ni gustará. Recuerden que
el sacerdocio nos obliga, señores, el sacerdocio nos obliga a hablar mucho y a aguantar mucho. Ahora yo digo, puede venir, no hemos tenido ese problema porque recuerden que nuestra iglesia acepta todas las corrientes filosóficas de pensamiento sin mezclar ninguna con otra, sin mixtura. En una iglesia, nuestra iglesia es católica, es autocéfala, pero es católica, pero entiende que hay un ecumenismo en otras ramas filosóficas de pensamiento y de entendimiento del hombre y su creador. Llámese Dios o llámese como usted le haya querido llamar, porque a Dios nadie lo ha visto. Y como nadie lo ha visto, si no vemos algo, pues lo buscamos de distintas maneras. Por eso es que respetamos, nos solidarizamos y entendemos que la persona puede tener varias corrientes filosóficas de pensamiento sin que dentro de la iglesia tengan que mezclarse. Ahora, yo recuerdo, les digo esto porque mire, yo conozco personas que son budistas, que no son, las personas piensan que el budismo es una religión, no, es una filosofía, una corriente filosófica de vida, que les ha venido muy bien la meditación para dolores, para problemas incluso emocionales y la meditación, las meditaciones de, por ejemplo, muchas tibetanas, las meditaciones, las cosas que, o sea, toda esta medicina oriental, toda esta sabiduría recogida, todas estas meditaciones. Yo digo que orar y meditar es lo mejor con la respiración. Cuando respiras y estás orando, te sientes mejor, más conectado. Entonces, yo no puedo decir que esto está mal, porque la meditación ha demostrado que tiene un gran poder. Ahora, dentro de la iglesia no se viene a meditar, se viene a la misa, a la Santa Misa, pero usted puede incorporar esta sabiduría ancestral a su vida, porque recuerden que antes ponerse las agujitas, todos ustedes saben, la acupuntura, le dicen poner las agujitas, ¿no? Bueno, pues la acupuntura, señores, no es hechicería. La acupuntura ha demostrado que puede salvar incluso vidas. Entonces no podemos decir, como es una filosofía que nace del budismo, de aquí y de allá y de la sabiduría oriental, pues eso es hechicería. Pues no. Lo que ha pasado es esto, hay 500 que se van, a Roma no le importa un bledo si se van o dejan de irse, y ahora todas las iglesias tenemos un problema. Y les voy a decir cuál es el problema que tenemos todas las iglesias. Estos 500, ¿dónde van? ¿Hacia dónde se van a mover? ¿Qué posición van a tomar y qué van a hacer? Y sobre todo, que Francisco llegó pensando que iba a ser recibido por flores y por rosas, y fue recibido, fueron una somanta de hostias, como dirían en España, por el primer ministro, por el rey, por el rector de la universidad, por la directora, por los chicos que habían sido abusados, una representación muy pequeña. O sea, que ya se está llegando a un punto en que las personas pierden el miedo. Y cuando las personas pierden el miedo a hablar, uno tiene dos opciones: o convertirse en un dictador y quitarles la palabra, o convertirse en un verdadero servidor y escucharlos, comprenderlos y ayudarlos, y oír lo que no queremos oír, sentarnos nosotros en el mismo banquillo en el que se sentó nuestro Señor Jesucristo, aunque sea una sentencia injusta, porque el Señor no dijo no voy a ir a juicio, no contrató un abogado, no dijo bueno den por mí algunos dineritos para que no me lleven preso. No, el Señor se sentó y escuchó lo que no quería escuchar. Lo que escuchó el Señor fueron insultos, golpes, y ya sabemos la historia. Nosotros somos continuadores. Imitar a Cristo es como ser una partícula en el universo, no llegamos, no lo alcanzamos. Pero tenemos que tener esa humildad y esa mansedumbre de oír a veces lo que no queremos oír, aceptarlo, meditarlo. No justificarnos. Y como esto está sucediendo, va a seguir sucediendo, y lo que hay ahora en la palestra pública es una carta de 500 personas, un poco más, que quieren apostatar de la iglesia. Quieren que se les consideren no bautizados, perdieron su fe. 500 almas que a nadie le importa. Con esto les quiero decir, señores, seamos comprensivos. Miren cómo está el mundo, adaptémonos a este mundo.
Y esa es la noticia fresca que les traigo. Ya empezaremos los podcasts más regulares. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.